Bien, hermanos, bienvenidos, hermanitos y hermanitas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Padre, agradeciéndole este sábado de nuestra Madre la Virgen Santísima, agradecerle este encuentro que vamos a tener de formación y de compartir como candidatos a la experiencia de oblatos franciscanos de la Inmaculada. Vamos a dirigirnos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. OnePlus está activado. Debe apagar el microfonito, por favor. El que tenga el servicio de OnePlus. Bien, bienvenidos hermanos y hermanas, nuevamente. Alegre de que estemos reunidos en esta hora de la mañana para que sigamos este proceso de formación y de conocimiento que nos prepara para vincularnos a esta experiencia y a nuestra comunidad de ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Quiero hacer un repasito de lo que vimos el mes pasado. El primer encuentro que tuvimos, hablamos de los fundamentos de toda la vida cristiana, que es el fundamento de toda nuestra vida cristiana, que es el bautismo. Y por el bautismo estamos llamados a un camino de santidad. Para nosotros los religiosos separados del mundo, la vida religiosa significa responder de una manera más estricta a ese llamado de santidad. Pero ese llamado de santidad, les decía, es para todos. Todos estamos llamados a la santidad. Por esto es como natural, es como connatural que ustedes como laicos se sientan atraídos a la vida religiosa, a vivir en el mundo como vive un religioso, pero sin estar en un convento, en un eremitorio, sino en el mundo, porque en lo más profundo del corazón, el hombre está llamado a vivir religiosamente con Dios. Y por eso nos llama la atención, nos atrae, nos inquieta ir por ejemplo, a una iglesia donde se ora y vemos los hermanos, los frailes, los sacerdotes, los religiosos, en un ambiente de oración, de vida fraterna, en un ambiente de vida espiritual profunda, de amor a la iglesia, amor a la Virgen Santísima, rezar el rosario, la adoración al Santísimo, porque todo esto está puesto en nosotros, en nuestro corazón, como un gran anhelo, es como una exigencia natural. Entonces, aunque algunas personas le digan a usted, pero ¿y cómo se te ocurre? ¿Por qué quieres tú ser un oblato? ¿Por qué quieres tú vivir como los ermitaños si tú no eres un religioso? Bueno, es que ciertamente yo no soy religioso, pero como el religioso, como el oblato, como el sacerdote, como el obispo, yo estoy llamado a la santidad. Y ese sacerdote, ese obispo, ese religioso, ese ermitaño, antes de decidir por esa vida de mayor exigencia, vivió el bautismo. Y la vivencia del bautismo nos llevó a llevar a una vida de mayor exigencia las promesas del bautismo.
Entonces, nosotros vivimos el bautismo, intentamos vivir el bautismo en esta dimensión religiosa. Ustedes, como oblatos, como laicos consagrados, le decía, inspirados en un origen por el Evangelio, porque nuestra vida está inspirada por el Evangelio. Entonces, por eso también nos llama la atención las comunidades religiosas, porque ellas están originadas desde una dimensión del Evangelio. San Benito, los franciscanos, los dominicos, los salesianos, todos están inspirados en una dimensión del Evangelio, haciendo la salvedad de que en la vida franciscana, Francisco se sintió llamado por todo el Evangelio. Hay dimensiones carismáticas en la vida consagrada, ¿verdad? Y me refiero a esto. Las hermanitas de los ancianos desamparados solamente se dedican a orar y a cuidar a los ancianos. No les toca a ellas los colegios, no les toca a ellas los más pobres, no les toca a ellas los enfermos. No, para los enfermos están las siervas de María. Las siervas de María no cuidan ancianos, sino enfermos. Los salesianos tienen ahora una gama más amplia de su ministerio, pero ellos están en principio llamados a la juventud como Don Bosco, y ellos se dedican a trabajar con la juventud. Una monjita de vida contemplativa dominica o carmelita o las esclavas del Santísimo en Atillo no están llamadas ni a los enfermos, ni a los ancianos, ni a los jóvenes. Ellas están llamadas a la vida contemplativa, a la adoración eucarística. Y ellas, desde ese estilo de vida, están conectadas a todas las demás, todos los demás carismas de vida religiosa dentro de la Iglesia. Porque, como dice San Pablo, los carismas son diversos y nosotros no podemos abarcarlo todo. Entonces, por eso en la Iglesia hay obispos, hay cardenales, hay sacerdotes, hay religiosos, hay maestros, dentro de la Iglesia hay doctores, y cada uno colabora para el perfeccionamiento de la Iglesia. Entonces, hice todo este rodeo para seguir profundizando en este origen de nuestro llamado a la santidad, que es el bautismo. ¿Y por qué tantas personas se sienten llamadas a vivir, a seguir como laicos una vida consagrada, más consagrada? Lo que queremos es llevar a mayor plenitud nuestra promesa bautismal. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos el bautismo, las promesas del bautismo, nuestros compromisos en el bautismo, y que bautizar a un niño no es cumplir con un requisito más. Cuando nosotros bautizamos a un niño, queremos que ese niño se encamine hacia la santidad, a la que yo he sido llamado. Entonces, si yo estoy comprometido con ese camino de santidad en la Iglesia, yo no voy a esperar 7 meses, 2 años, 3 años para bautizar al niño. Cuanto antes yo quiero que mi niño entre en ese canal de gracia y bendición que nos da la gracia del bautismo. El bautismo nos consagra como posesión de Dios. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Qué les dije? El bautismo nos consagra como posesión de Dios. Por esto, este es el apéndice. Abro una llavecita. Por esto el maligno intenta, pretende y logra poseer a algunas personas. Porque quien debe poseer a la persona es Dios. Entonces el diablo siempre va a simular, va a intentar hacer lo que Dios hace.
Pero ciertamente que el diablo no puede tomar posesión de mi memoria, de mi inteligencia, de mi voluntad, si yo no se la doy. Por eso solamente toma posesión del cuerpo y hace con el cuerpo lo que le da la gana. Lo tira para aquí, lo tira para allá, le hace hablar mal o maldecir, ¿verdad? Está utilizando los miembros del cuerpo, pero no el alma. Solamente cuando nosotros decidimos pecar, entonces estamos siendo plenamente poseídos por el maligno. Mientras solamente el maligno flagela, golpea el cuerpo o nuestras, ¿verdad?, las dimensiones de mi cuerpo, pues no debemos de preocuparnos porque no es una, o sea, no debemos llegar a la alarma, si hay que preocuparse. Pero cuando esta posesión no es voluntaria, ¿verdad?, esa perturbación diabólica no es voluntaria, es involuntaria, la gracia me va a ayudar a vencer esa perturbación del maligno. ¿Por qué? Porque yo estoy vocacionado, yo estoy llamado por el bautismo a ser hijo de Dios y propiedad de Dios, no de Satanás. Por eso la posesión es un estado de infelicidad, de perturbación, de agonía, de sufrimiento. No tienen ustedes cómo sufren estas almas hasta que son liberadas del maligno. Porque ese no es el estado del hombre. De igual manera, una persona que no está en gracia no está feliz, ¿verdad? Cuando tenemos la desgracia de caer en el pecado, hasta que no nos confesamos estamos inquietos. Y aquí vienen a nosotros las palabras de San Agustín de Hipona: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Bien, esto es importante y fundamental, hermanitos y hermanitas, que lo tengamos bien presente, porque nos van a cuestionar a ustedes, la gente los va a cuestionar, su familia los va a cuestionar, tal vez hasta su sacerdote los puede cuestionar, porque tú, quédate tranquila, tú estás casada, dedícate a tu casa, a tu esposo y tal, no tienes que hacer nada más. Momento, un momento, un momento. En el alma, en mi interior, se mueve el espíritu, y cuando yo estoy siendo dirigido y acompañado espiritualmente, nadie decide sobre mi vida, sino el Espíritu Santo, a través del sacerdote a quien yo le he confiado mi vida. Por tanto, ninguna otra persona puede decidir ni puede turbarnos en la opción que nosotros hemos hecho de llevar una vida más perfecta, una vida seria y consciente a la santidad, camino a la santidad. No, mi vida no puede ser orientada solamente a cocinar, a lavar, a fregar, a trabajar, a ejercer mi vida profesional. Llego a mi casa, me tumbo sin un horizonte de que todo lo que yo hago tiene que estar orientado para la santificación de mi alma, para yo entonces servir a la iglesia como mediador, como intercesor, para que otras almas se salven. De manera que si yo no estoy en ese camino de salvación, yo no puedo ayudar a los que no están en el camino de salvación. Recuerden lo del Evangelio: un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos que ir por un camino de iluminación. Este temita que a la Virgen le ha encantado tanto en las últimas apariciones, la iluminación de las conciencias, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, que el Señor vaya iluminando nuestras conciencias y nos vaya dejando ver aquello que está oculto, aquello que va saliendo, pecados de la vida pasada, situaciones, traumas, emociones necesitadas de sanación. Qué bueno que el Señor me va llevando por una iluminación de la conciencia, no
sea, cuando Dios lo hace, cuando el Espíritu Santo va haciendo esta iluminación, Dios no acusa, no. Cuando yo siento, cuando yo experimento esa iluminación de pecados, de faltas, de heridas que yo debo sanar, yo inmediatamente y con paz y con confianza acudo al sacerdote, acudo a la guía espiritual para entonces responder como una gracia eficaz, esa gracia que el Señor me ha dado. Entonces, cuando los sentimientos son de acoso, o sea, tengo unos pensamientos que me aturden, no es Dios. Es el enemigo que me está perturbando. Y si el enemigo me perturba, sacúdelo como a un mosquito que me molesta en el oído. Sacudirlo. Y entonces, porque si yo estoy en gracia, yo estoy confesado, yo no debo sentir ningún remordimiento ni acusación de pecados que ya yo he confesado y el Señor me ha perdonado. Entonces, distingamos iluminación de conciencia y perturbación de la conciencia del maligno en todo este proceso. Esto, insisto, para que ustedes estén firmes en este caminito, en este proceso. Al llegar al final de estos 6 meses, ustedes puedan entonces comenzar el noviciado, o sea, comprometerse con todavía, con una vida más seria, más consciente. Quiero seguir por este camino. Quiero seguir la espiritualidad de San Francisco de Asís según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando decimos seguir la vida franciscana según el Evangelio, es reconocer que Francisco de Asís, nuestro Padre, fue iluminado por el Evangelio, por las palabras sabias del Evangelio, las palabras sabiamente infinitas del Evangelio. Él fue iluminado, siendo un hombre bueno, para que fuera un hombre santo. No podemos conformarnos con ser buenos y buenas. Tenemos que caminar en santidad. Bien. Cierro el puntito insistiéndoles. Cuando alguna persona se acerca a opinar sobre mi vida, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Oye, padre, no debes hacer eso, debes de irte por aquí o por allá. Sobre todo cuando se refiere a la vida espiritual. Pues yo, con mucho respeto y mucha caridad, le digo a esta persona, discúlpame, te agradezco tu preocupación, pero yo tengo un confesor, yo tengo un guía espiritual. Y ellos me conducen como instrumentos del Espíritu Santo hacia lo que debo hacer. Yo no puedo estar escuchando aquí y allá, ni a mis hijos, ni al cónyuge, ni al vecino, ni siquiera, le digo, ¿verdad? Insisto, a un sacerdote, que no es el que está dirigiendo mi alma. Y esto, le insisto, es importante, porque en estos tiempos que vivimos, lamentablemente, llevar una vida espiritual, una vida de oración, una vida de penitencia, una vida de renuncia, no es normal. Eso no es normal. ¿Recuerdan ese testimonio que yo les he dado alguna vez? Este jovencito de 17 años que, que iba a misa en la mañana y en la tarde 2 veces al día, adoraba al Santísimo a Jesús escondido en el sagrario, antes de misa, después de misa, y luego se iba a la escuela, salía de la escuela, iba a su casa, hacía sus tareas, volvía, y entonces, mamá, me voy a la misa de la tarde. Y entonces el párroco, fíjense, el párroco le dice a la mamá no estaba preocupada, bueno, mi hijo tiene un afán con la iglesia, pues yo lo dejo. Pero el párroco la llama y le dice, oye,
tengo que hablar contigo. Y ella se preocupó. Y cuando va allá, tu hijo emocionalmente o psicológicamente no está bien. ¿Por qué? Pues ese niño viene a misa en la mañana y ahí se queda media hora en el Santísimo y luego se va y viene en la tarde igual. Eso no es normal. Seguro que no es normal para quien no ora, para quien no lleva una vida de oración, para quien no está enamorado. La cosa es que la respuesta, cuando la mamá le comunica esto a su hijo, comunicándole su preocupación, porque entonces ella se preocupa, entonces mi hijo no está equilibrado. Y entonces el niño le dice, mamá, cuando tú conociste a papi, ¿cuántas veces se veían? Bueno, pues nos veíamos en la mañana y estábamos en la escuela y cada vez que salíamos de cada clase nos veíamos, él me acompañaba, por la tarde me traía y me acompañaba hasta la casa, luego él seguía y por la noche nos hablábamos por teléfono. Y eso era una vez al día, una vez a la semana. No, 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 todos los días. Y no te cansaba, no, no me cansaba. Yo estaba enamorada, estábamos enamorados. Y entonces el niño, el muchacho le dice a mamá, mamá, eso es lo que a mí me pasa. Yo estoy enamorado de Jesús y no me canso de estar con él. Y la mamá me hace toda esta historia y me dice, ¿qué usted piensa, padre? Pues bueno, yo creo que el psicólogo lo necesita otro, no tu hijo. Tu hijo está bien. Hoy día es un profesional, un hombre de fe, un hombre de Dios, un profesional de la salud, tiene su propia clínica, pero ese enamoramiento le ayudó a centrar su vida. Entonces, cuidado cuando nos señalen o les señalen de que eso no es normal, de que eso está exagerado. Bueno, el Evangelio es exagerado. Entonces, los santos fueron exagerados. La Virgen es exagerada porque a raíz de que el Señor la llamó, no hizo otra cosa, no hizo nada más que vivir para su Señor. Aquí está la esclava del Señor, la expresión más fuerte y más radical, la esclavitud de amor de la Virgen Santísima. Entonces, mirando a la Virgen Santísima, mirando a San Francisco de Asís, mirando a Santa Clara, mirando a todos los santos, ¿en qué grado estamos nosotros? ¿Cuántas gradas nos faltan subir para llegar a amar y a enamorarnos de Jesús como María, como San José, como San Francisco y Santa Clara, San Pío de Pietrelcina, nuestros patrones? De manera, y resumiendo, que se acuerdan hace unos cuantos, como tres sábados, 3 domingos atrás, los parientes de Jesús fueron a buscarlo allí en Nazaret, cuando él fue a predicar, fueron a buscarlo porque decían que se había vuelto loco. ¿Y por qué se volvió loco Jesús? Porque no hacía otra cosa más que hablar de su Padre. Estaba enamorado de su Padre celestial, de su Padre. Y no hacía otra cosa que hablar de su Padre y hablar del Espíritu Santo. El Señor enviará al Espíritu Santo. El Señor os dará el Espíritu Santo. Mi Padre le amará. Enviará el Espíritu Santo. Vendremos a Él, haremos morada en Él. Y Jesús hablaba constantemente del reino de Dios, de su Padre. La gente seguía a Jesús durante 3 años. Estoy seguro que en ningún momento Jesús se puso a hablarles específicamente de los problemas políticos de su época. No. De los problemas económicos. No. De los problemas ambientales. Tampoco. Eso tiene su importancia. Pero Jesús no vino a hablar de los problemas ambientales, políticos, económicos, ni siquiera sociales. Jesucristo vino a anunciar el reino del Padre.
Y el anuncio del reino del Padre satisface todos los deseos y las necesidades de la humanidad. Si nosotros no creemos esto, por esto el Señor tiene como los pobres por preferidos, porque los pobres no tienen nada que les distraiga, no tienen nada que les desenfoque de buscar a Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué el foco de Jesús eran los pecadores? Porque son los que necesitan sanación, perdón. Este era el norte del Evangelio, del anuncio de la buena nueva. Llevar el reino del Padre al corazón de cada hombre. Sin otra distracción. Entonces nosotros no podemos sentir vergüenza, mucho menos respeto humano, de hablar del reino de Dios, de hablar de Jesucristo, de hablar de nuestro amor a la iglesia, de hablar de nuestro amor a las almas, de hablar de nuestro amor a la Eucaristía, y donde este tema se da, pues nosotros no debemos sentir ninguna vergüenza ni reparo de ir sembrando el reino de Dios donde quiera que vayamos. Hablamos con nuestra familia, hablamos de lo que acontece, pero siempre hagamos esta referencia. Seguro, aquella familia, mi familia tiene problemas, mis sobrinos tienen este otro problema, el matrimonio de mis hermanos tiene este problema. Hay que sembrar a Dios en esa situación concreta. Hay que poner la gracia en esas situaciones concretas. Sí que nos podemos distraer diciendo, es que esta persona tiene esta dificultad y tiene este trauma y tiene esta pasión dominante y tiene esto y tiene aquello y tiene lo otro. ¿Qué es lo primero que no tiene? Es a Jesús. Es que no están en el centro, o sea, no tienen en el centro al reino de Dios. Trabajar por el reino de Dios. Y por esto se estremece la familia, se estremece la juventud, se estremece la vida de los ancianos. Cuando llegamos a la ancianidad y nuestra vida no está centrada en el reino de Dios, le tenemos miedo a la soledad, le tenemos el temor a la enfermedad, incluso como que se acabó el reino de Dios cuando la enfermedad nos toca. No, la enfermedad es parte del reino de Dios. Jesús asume todo en la condición humana, menos el pecado. Jesús no se enfermó, pero asumió el dolor y asumió la enfermedad y el sufrimiento de los hombres. Entonces, cuando yo soy tocado por la enfermedad, por la ancianidad, y empiezo a experimentar la fragilidad, la debilidad de esa condición, es el momento, es otro momento para seguir dando gloria a Dios y testimoniando que mi vida no está centrada en mi juventud, ni en mis fuerzas, ni en mi salud, está centrada en el reino de Dios, en dar gloria a Dios y en la salvación de las almas. Y esto es la vocación del cristiano. Esto no es la vocación de los curas, de las monjas, de los consagrados, es la vocación de todos. Nosotros queremos alcanzar con mayor perfección ese llamado y nos hicimos religiosos. Pero no es exclusivo.
de nosotros, sino que es para todos. De ahí, entonces, ¿qué podemos decir? Perdonen la musiquita de fondo. Estamos aquí en la esquinita, en el cruce. Ya la próxima vez buscaremos un lugar más que no esté tan transitado. Ya se me fue el hilo de lo que iba a decirles. ¿Te acuerdas por dónde iba? Aquí hay un oblato que está aquí conmigo, Carlos Juan. El centro de nosotros, entonces, es el reino de Dios, es la santidad, el llamado a la santidad. Y de ese llamado, en la vida cristiana no tiene rebajas, decía Santiago Martín en la actualidad comentada de este fin de semana. La vida cristiana no tiene rebajas, no tiene acomodos, no tiene... o sea, no es que como yo tengo esto y tengo lo otro y tengo este compromiso y tengo este trabajo, o sea, yo estoy exento de la perfección. Yo estoy exento de la santidad, yo estoy exento de orar, yo estoy exento de adorar el Santísimo, yo estoy exento del rosario. O sea, si nosotros ponemos rebajas de que yo soy un cristiano, pero de baja categoría, eso no puede existir en el cristianismo y en el catolicismo. No hay cristianos de baja categoría. Todos somos cristianos llamados a la cumbre de la santidad. Y aquí hago otra observación. No es la vocación del cristiano el purgatorio. Hay mucha gente que solo camina al purgatorio. Dice, no, yo a la santidad allá no, pero yo me conformo con el purgatorio. Yo no puedo ser conformista y yo no puedo poner una tablita, un límite, una rebaja a mi vocación cristiana. Nosotros no estamos vocacionados al purgatorio. El purgatorio es el remedio para cuando tú y yo, en ese último momento, demos el salto para alcanzar la vida eterna en el momento de la muerte, porque nuestro salto es a la eternidad. Pero resultó que no llegué, no porque yo me programé para el purgatorio, no llegué porque no me purifiqué de mis pecados, no pagué todas mis penas, por lo que fuera, una imperfección me privó de ir directamente al cielo. Ahí caí, en el purgatorio. Ahí quedé. No como un remedio, sino como una gracia de purificación, porque el Señor se fijó que yo hice toda la lucha del mundo para ser perfecto, para ser santo, en el matrimonio, en mi vida laica consagrada, en mi vida religiosa, en mi vida sacerdotal. O sea, yo no puedo llevar, así en palabras nuestras, una vida para el centro comercial. Yo no puedo vivir para el centro comercial. Yo no puedo vivir para perdonen la expresión, el bembeteo con los vecinos. Esa no es mi vocación. O sea, no tengo otra cosa que hacer que sentarme en la esquina a bembetear con el vecino, con la vecina, o no tengo nada que hacer que hablar por el celular y hablar y hablar y hablar. Y no tomo momentos para la lectura, para la oración, para formarme espiritualmente hoy, que tenemos estos canales abiertos de tanta formación espiritual. ¿Cómo es posible que yo no tenga que hacer? Si no tengo que hacer, es porque no sé qué voy a hacer. Como no sé quién voy a ser, no sé cuál es mi vocación, estoy toda la vida en ese picaflor, picaflor, picaflor.
¿verdad? Voy a la misa, a duras penas, y termina la Santa Misa, y me fui, y ya no supe nada más de la palabra de Dios, ya no supe más de orar, solamente escuché lo último del rosario cuando llegué a la misa, porque pues me gusta llegar cuando ya todo acabó, porque no tengo tiempo, ¿verdad? No llegamos al rosario, no llegamos a la oración. Eso es una vida mediocre. Lastimosamente, es una vida de mediocridad y el Señor no nos ha llamado a una vida de mediocridad. Nos ha llamado a una vida de perfección, a una vida de santidad, a una vida digna, a una vida que contagie a los otros. Era la idea, en esencia, que hoy quería compartir con ustedes, que estemos centrados y que estemos convencidos de que el Señor me llama a una vida de intimidad con Él, no me llama a una vida ordinaria y rutinaria y como todos los demás. Cuando digo todos los demás, me refiero al mundo que no conoce el cristianismo, o aquellos que solamente están registrados y solamente quienes conocen a esa persona es el libro de bautismo, porque después del bautismo no hay nada más de ellos en la iglesia. Allí están registrados, solamente el libro del bautismo los conoce. Nadie más sabe de ellos. La iglesia no sabe de ellos. La comunidad no sabe de ellos. Y tenemos que abogar por ellos. Tenemos que insistir por ellos. Bien, entonces en estos 15 minutitos que quedan, quisiera abrir los micrófonos para que ustedes tengan la oportunidad de alguna pregunta, algún comentario del tema que hemos tocado, y si no hay preguntas del tema, entonces pasamos luego a preguntas o inquietudes sobre el proceso, que puedan tener alguna duda, que puedan tener sobre el proceso para aclararla. Entonces usted levante la mano, activa el micrófono, habla y apaga el micrófono, ¿bien? Y así lo vamos a ir haciendo. Recuerden que si el micrófono está apagadito, no lo voy a escuchar. Y como son muchos, no puedo ver. Vamos a ver. No puedo ver la pantalla de todos. Bien, ¿alguna pregunta? Tengo una pregunta. Adelante, hermanita. Estamos en el postulantado, ¿no? Sí. Y continuaremos hacia el noviciado. Correcto. El postulantado, ¿cuánto tiempo es? 6 meses. 6 meses. ¿Y el noviciado 6 meses más? No, 1 año. 1 año. Sí. Esa era mi duda. Gracias. A tu orden. Gracias por preguntar. En el noviciado, o sea, antes del noviciado, una vez terminemos esta formación, vamos a procurar tener un encuentro personal. Y así tener toda una mañana para compartir, confraternizar y conocernos antes de empezar el proceso del noviciado, la formación del noviciado. Y la celebración del inicio del noviciado pues sería en una Santa Misa.
Y sería tanto igual para los oblatos per se, para los asociados, igualmente para los que se quieren asociar, también sería lo mismo. Sí, padre, yo tenía una pregunta Sí, y era que tenía una confusión porque en la otra reunión del mes pasado decían que eran oblatos y afiliados. ¿Qué diferencia hay entre estas dos, ¿verdad? Posiciones? Que sí. no entiendo si es lo mismo o es algo diferente. El, el compromiso del afiliado eh, no está obligado el que se afilia a llevar el hábito, una de las dimensiones. El oblato per se puede llevar el hábito y debe llevar el hábito. El hábito es la capucha, ¿no? El capuchón que utilizamos. Lo utiliza el hermano Albert, que está aquí participando de la formación. Él tiene el escapulario porque ya él hizo sus votos como oblato. Entonces los afiliados igualmente también son oblatos, pero no se le pide esta exigencia de llevar el hábito como los oblatos. Entonces los afiliados están en todas partes del mundo, pueden estar en todas partes del mundo. Los oblatos también, pero ya ahí el oblato en otra parte que no es Puerto Rico, necesitamos la anuencia de los obispos para que ellos pudiesen entonces utilizar el hábito en esos lugares. Gracias, padre. El compromiso de santidad es el mismo. El compromiso de vida, de santidad, de oración es el mismo. Ya más bien es esta dimensión del hábito. Pero estos afiliados tienen la virtud de que a la hora de morir pueden ser amortajados con el hábito nuestro. Uh-huh. Gloria tiene una pregunta, padre. Adelante, Gloria. Buenos días. En mi caso, y yo creo que hay otras personas, porque vi a José por ahí también, nosotros pertenecemos a la Orden ya Franciscana Celar, hicimos el compromiso de vida evangélica. En ese caso aplicaría más bien ser afiliados. Correcto, serían afiliados. Esa sería la otra condición. Cuando ya tienen una espiritualidad, entonces solo pueden afiliarse, porque ya tienen una espiritualidad y muchos de estos hermanos terciarios usan el hábito. En otro caso, también los diáconos y los sacerdotes pueden afiliarse porque ellos llevan su distintivo, su sotana o su cuello clerical, aunque también pueden llevar el hábito, usarlo en algunos momentos de encuentro de la comunidad. Gracias. Sí, por nada. Gracias por preguntar. Una pregunta, paz y bien. Santa alegría, Luisillo. Padre, cuando hablas de los que estamos en otros países y en otros estados, ¿cómo es el proceso Los que están de solicitar? desterrados. Sí, exacto. ¿Cómo es el proceso de solicitar permiso para Sería poder más, usar el hábito? sí, sería más bien, una vez se termina el proceso, yo hago una notificación al párroco o al obispo del lugar de que ustedes son miembros de la comunidad. Entonces, para que ellos pueden ellos no aceptar que lleven, el obispo lo puede hacer, cada obispo es autónomo en su diócesis. Entonces, si no permitieran que usasen el hábito, eso no les impide ser oblatos. Entonces, son oblatos, hacen todo el proceso y llevarían el hábito cuando se encuentren con nosotros.
Y nuestros encuentros serían a distancia. Sí, a distancia y en algunos momentos que podamos tener encuentros presenciales. Gracias. Bien, a tu orden. Ciertamente que el hábito de los hermanos prácticamente es como un uniforme, no es un hábito estrictamente. Así que entiendo que no hay dificultad, porque incluso yo he viajado con mi capuchón en el aeropuerto y la gente del aeropuerto piensa que es un abrigo, entonces me tiene que quitarse el abrigo. Porque es un capuchón, mangas largas, entonces piensan que es algo para el frío. Y en ese sentido, este hábito, o sea, este medio hábito, ciertamente pues no implica mayor complicación. Pero siempre hay que notificar a los sacerdotes y al obispo del lugar de que ustedes son miembros oblatos de esta comunidad. Padre, una pregunta. Dios le bendiga. Sí. Amén, igual también a ti. En el caso particular, como soy diácono, ahí está mi esposa allá atrás. Yo no sé si se ve ahí, pero ella está tomando la clase, es que no tiene Zoom, pero está conmigo aquí. Sí, le veo la Entonces, carita. pues entonces habría que, de cierta manera, comunicarle al obispo, en este caso, que yo estoy en la diócesis Faldo Macao, solicitarle sería para que él, bueno, él es religioso, él va a entender, pero habría que hacerlo también, ¿verdad? Ese proceso. Sí, más bien, sí, uno le notifica, porque siendo, bueno, tú estás en funciones en el diaconado y ordinariamente pues te piden que lleves el cuello. Entonces tú puedes llevar el cuello y ponerte encima sin ningún problema. Entonces, lo que se hace es que se le comunica que tú eres miembro. Ellos pueden, vuelvo a decirte, en el peor de los casos, un obispo puede prohibir, ¿no? Aquí no puede haber terciarios de ninguna comunidad o no puede haber lo que sea. Pero le pedimos a Dios que ese escenario no se dé, pero sí se da, también tenemos que estar preparados, ya que el hábito más importante es el hábito interno. Amén. Gracias, Pero padre. sabemos que el hábito externo provoca como alergia y quisquilla a algunas personas y entonces hay que estar preparado para eso también. Gracias. Yo lo quiero llevar, pues yo llevo mi sagrado hábito. Amén. Bien. Fray, en el caso de que yo como ermitaña autónoma me quedo con mi hábito normal que uso actualmente, ¿no? Sí, los que ya usan un hábito siguen con su hábito y hacen el vínculo con el eremitorio, vínculo espiritual. Gracias. Bien. Hay una pregunta que me hicieron por el WhatsApp, que si este noviciado es o solamente para personas que no son casadas. No, es para todos. O sea, le llamamos la experiencia del noviciado. No es que los voy a encerrar a todos en una casa y van a estar ahí un año, como suele hacer en la vida religiosa. El noviciado suele ser encerrados en el sentido de que estamos internados en lo que es la espiritualidad de la congregación, de la orden, y no salimos. Eso es para los religiosos. El noviciado de ustedes como laicos es una etapa de formación. Ustedes siguen en su casa, ustedes siguen en su ambiente, pero van entrando en una dimensión más profunda, de mayor compromiso, como oblatos, ¿verdad? Encaminados al noviciado y posterior del noviciado a hacer los votos. Y como les decía al principio, los votos de ustedes, que no son igual que los nuestros, mi voto de castidad implica no casarme. El voto de ustedes de castidad implica ser fiel a su matrimonio, a su unión conyugal, en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, totalmente. Esa es la castidad matrimonial. Y la castidad del laico que no está casado, pues una castidad
viviendo su pureza. Y la pobreza igual, en medio de su realidad, de su entorno, viviendo con lo necesario, evitando el despilfarro. O sea, el Evangelio nos dice cómo debemos vivir. Y la obediencia a la iglesia, la obediencia a mis pastores, siempre y cuando estos pastores no estén, no sean lobos vestidos de ovejas, esto, ¿verdad? Haciendo esta salvedad, ya que sabemos que lamentablemente en la iglesia ha entrado el humo de Satanás y entonces obedecemos a lo que dice el magisterio, a lo que dice la palabra de Dios, no al pensamiento, a la ideología de una persona, sea quien sea, en el grado del clero, ¿verdad? Otra pregunta que me hicieron es si puede compartir el material de hoy como la clase pasada. Sí, lo comparto. Ciertamente que los puntos que yo tenía no los abarqué todos, me quedé en los primeros, pero tengo aquí la hojita, le voy a dar entonces unos matices. Denme chance, recuerden que son muchos los hijos del pobre, denme chance durante la semanita, le doy unos retoques y se le envío. Si alguno de ustedes sabe, tiene facilidad para transcribir, también, porque muchos de los puntos no los anoté. El Espíritu Santo me los puso al momento, pero podríamos intentar transcribir la grabación, cuando ponga la grabación. Ajá, se transcribe y entonces se pasa más completa porque los puntitos que yo tenía aquí, pues en una paginita y yo hablé como 4 páginas. Entonces recuerden que el videíto va a quedar en la página del eremitorio, Dios mediante, y Arlene se tomará el trabajo de hacer pasarlo de Zoom a YouTube para que ustedes lo puedan ver y volver a escuchar. Y yo también, a ver si tomo nota de lo que les dije. ¿Alguna otra pregunta? Damaris. Nada, sí, Damaris. Muy buenos días, Padre Fray. Gracias, Dios te cuide. Igual, Padre. Estoy clara que los que son oblatos y filiados pueden, bueno, los filiados no pueden llevar o no deben llevar el hábito, sí los oblatos. Sí. Si un afiliado quisiera llevar ¿verdad? El hábito porque hay una actividad franciscana o una misa, por ejemplo, el perdón de Asís, se celebra Santa Clara de Asís, o va a haber un encuentro con todos los que, ¿verdad? Hemos hecho este caminar y este proceso, ¿lo pudiéramos llevar? O si de momento yo digo, mira, hoy quiero llevar el hábito y quiero ofrecerlo o lo quiero tener por una semana, 2 semanas, ¿la persona que es afiliada puede hacerlo? Sí, todos reciben el capuchón, pero no están obligados los afiliados a llevarlo. Los afiliados tienen la libertad de llevarlo o no llevarlo, según se lo exija su estado de vida. Los oblatos deben llevar el hábito en la medida de lo posible todo el tiempo. Okay, pero todos recibirán su capuchón. Y si Dios nos permite tiempos mejores y un día vamos a peregrinar, todo el mundo nos vamos con el capuchón a hacer la peregrinación, a dar testimonio por el mundo de nuestra pertenencia a Jesús, por María, a través de la espiritualidad de San Francisco de Asís. Amén. Gracias, Padre. Por aquí una preguntita. Buenos días. Dios me les bendiga. Dios te cuide, por aquí. Gracias. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Y entonces tenía una preguntita del hábito. ¿Esto se usaría en el caso de los oblatos? Estoy hablando en actividades o en qué momento se van a estar usando el hábito. El hábito lo pueden utilizar siempre. Pueden utilizar siempre. Ok. Sí. Para nuestras actividades, pues es obligatorio, es como una exigencia para que nos identifiquemos de que
somos parte de la fraternidad, somos parte de esta experiencia. Entonces, en nuestros encuentros, todos debemos venir con el hábito. Perfecto. Y en nuestra vida, por ejemplo, ya si vamos a otra parroquia, nuestra parroquia, por ejemplo, lo podemos usar entonces, una vez que estemos. Sí. Lo Muy bien. podemos usar. Gracias. Bien. Gracias, Fran. Por nada. Gracias, Mirna, por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario en el chat? Sí, padre. Una vez recuerdo que una vez tú tenías un medio hábito. Sí. Me resultó curioso y no sé si fuera posible cuando uno está trabajando afuera, especialmente si uno está haciendo trabajo en el campo, en la tierra, y pues uno no quiere ensuciar el hábito con lodo. Si un medio hábito es posible o ha sido contemplado para el momento que uno está haciendo cierto tipo de tareas. Sí, ciertamente el medio hábito es el que van a llevar, es el del que estoy hablando. Oh, ok. Ese es el que van a llevar. Para los trabajos nosotros usamos un culot azul por la Virgen y utilizamos eso para el trabajo. Nosotros aquí en el eremitorio. Ustedes pueden utilizar ropa de trabajo y guardan el hábito y lo utilizan para la vida pública, más bien para ejercer el ministerio, la predicación. Lo pueden llevar siempre. No les recomiendo que lo utilicen para el trabajo. Hay un hermano aquí, a propósito, que diga el hermano Albert, que él lleva ya para 2 años, ¿verdad? Con el hábito. Entonces, él puede contarles cuál es su experiencia con el hábito. Vamos a dejar a Albert, Fray Albert, que hable. Ya él es profeso, él es el primer profeso de los ermitaños oblatos. No sé si mi micrófono estará abierto. Sí, se escucha. Pues sí, yo uso mi hábito todo el tiempo. Albert, se fue la imagen. Te escuchas, pero se fue la imagen. Mira a ver si. Ahora. Sí. Ok. Yo lo uso todo el tiempo. De hecho, este hábito que tengo ahora, es un medio hábito sin capucha, que mandé a hacer para estar en mi casa. Cuando estoy en mi casa, este es el que uso. Exactamente igual sin la capucha. Pero en mi área de trabajo, donde yo trabajo en el municipio de Toalta, yo siempre tengo el hábito. Y en algunas actividades fuera, en la parroquia, por ejemplo, cuando voy a misa, también me lo pongo. Y para mí ha sido muy edificante. He tenido encuentros de personas pues, que no me ven muy bien. Esos son los menos. Esos son los menos, ¿verdad? Personas que miran a uno como raro, con odio. Pero la inmensa mayoría de las personas me tratan de una manera distinta. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tengo que cruzar la calle. Los carros se detienen a bastante distancia porque va un fraile cruzando. Entonces se detienen y yo sé que no es por mí, ¿no? Sino por el sacramental, porque hago presencia de iglesia allí donde esté. A mí me satisface muchísimo usar el hábito. Y yo, pues, les propongo, ¿verdad? A los hermanos oblatos que cuando reciban su hábito se lo pongan siempre y van a recibir las mismas satisfacciones que recibo yo por utilizar este sacramental que hace presencia de iglesia allí donde estemos. ¿Dónde se manda a hacer? El hábito es un sacramental. Y como un sacramental, los sacramentales recuerden que atraen sobre nosotros la bendición de Dios y la protección de Dios y alejan, o sea, es como lo percibimos en la calle, o sea, un hábito deja ver la piedad de una persona, la devoción de una persona que nos ve inmediatamente se conecta. Pero cuando esa persona no está en conexión con lo espiritual, el hábito es como un repelente, inmediatamente reaccionan. Entonces ahí te das cuenta de que el hábito no es el que hace al monje.
O sea, el hábito realmente tiene ejerce un poder espiritual como sacramental. Recuerden que el hábito es la expresión de nuestra pertenencia a Dios. Y cuando pues, el maligno nos ve a través de estas personas, reacciona inmediatamente. Nosotros estuvimos hace poquito caminando por aquí y no íbamos con el hábito, pero llevamos el rosario. Íbamos recitando el rosario y haciendo nuestra caminata de 1 hora. Y llegamos a donde una persona que estaba ahí trabajando en el patio, en una acera, y cuando él nos ve y ve el rosario, inmediatamente, pero fue como un demonio. ¿Qué hacen por aquí rezando eso? Esto es un lugar público. Bueno, se puso a pelear y tenía un machete en la mano y se puso, pero de tal manera violento. Nosotros seguimos caminando y seguimos rezando, no le contestamos nada. Y él seguía soltando improperios, soltando insultos, sin nosotros decir una palabra solo porque vio que todos llevábamos el rosario en la mano. Imagínense, pues llevar un hábito siempre va a significar llamar la atención de los que sintonizan con los sacramentales, las sacramentales son como unas corrientes de bendición. El rosario, la medalla, el escapulario, el hábito, son unas corrientes de bendición y a la vez unos escudos de protección contra la presencia maligna y la acción maligna. ¿Te satisfizo, Luis? Sí, me quedé con la inquietud de que dice el hermano Albert que él mandó hacer. Entonces la pregunta mía es, ¿en dónde, cuando el momento sea el adecuado, ¿verdad? Cuando aquellos que nos sentimos llamados y se nos dé la autorización, ¿en dónde podemos hacer? Porque los hábitos tienen tengo entendido, que tienen unas medidas, ¿no? Para que todos se vean iguales. ¿En dónde se pueden mandar a hacer para que yo que estoy acá lejos desterrado, pues quede igual que lo que tiene mi hermano Albert, que es un estilo de vida más parecido al que yo, si Dios me lo permite, pudiera tener? Seguro, y él trabaja en el municipio, trabaja con el gobierno, más sin embargo, exacto, como él, pues nadie, por lo menos le ha prohibido que lleve el hábito, pero en este aspecto haremos el hábito aquí en el eremitorio, o sea, tenemos una costurera, nos lo hacen las clarisas, y entonces recibiremos las medidas de ustedes, y entonces se hace ese primer medio hábito, se les envía a los que están fuera, y por ese hacen los demás que vayan a necesitar. Ok, perfecto, gracias. Sí, también, obviamente esta costurera que le hizo al hermano Arbel es una señora que cose muy bien, también la podríamos utilizar, porque ya tiene el patrón, tiene el modelo. Creo que vamos a necesitar más de una persona que haga el capuchón, porque si hay 50 solicitudes, pues imagínense hacer 50, hay que empezar a hacerlo ya. Entonces, esto sería lo que le pediría próximamente. Vamos a tener ahí las medidas y con las medidas vamos a esperar al 4.º mes. En el 4.º mes de la formación, si ya entonces ustedes se perfilan, ven que van a seguir por este camino, entonces envían las medidas, el dinero, para entonces nosotros poder hacer el hábito. Nosotros conseguimos la tela y la confección. Entonces le decimos cuánto va a costar. Bueno, ya se nos hizo las 12. No, son las 11:10, padre. Te diga las 11, sí. No, es que quería hacer una hora. Sí, importante compartir la próxima reunión
la fecha de la próxima reunión. Sí, por favor. Sí, habíamos hablado para que nos reuniéramos, nuestra próxima reunión fuera la reflexión cuaresmal de la parroquia junto con la reunión de los oblatos. Eso sería el 26 de marzo, que es un sábado, de 9 a 12. Los que pueden llegar presencialmente, pues estaremos allí, y los que quieren participar a través de Zoom o YouTube, pues lo estaremos transmitiendo también para aquellos que no pueden estar presencialmente. Así que nos reuniríamos el 26 de marzo presencialmente en la parroquia, los que podamos llegar hasta allí, y los que no, pues por las redes sociales, ya sea por Zoom o por YouTube. Todo va a depender de cómo esté el internet en el eremitorio. Sí. Porque sí. si el internet está inconstante y no podemos transmitirlo a través de las redes sociales del eremitorio, pues yo me llevo mi iPad y lo transmito por Zoom para ustedes. Bien. Hasta ahora parece que está funcionando, así que ustedes me han escuchado bien. Porque estamos haciendo la prueba esta semana del nuevo servicio de internet. Sí, se escucha bien. No hay intervalos, no se frisa, no se congela, nada de eso. Ok. Pues estamos en eso para esta semana ya ratificar el servicio de internet nuevo que hemos tenido. Ha sido un regalo de la providencia, porque pues el doctor me preguntó, el vecino, por cómo yo transmitía las misas, porque él tiene un canal, es el doctor Norman. Y entonces le dije, pues tengo ahí a Liberty, pero eso tengo problemas y tal y tal. Y él me dijo, bueno, padre, yo le voy a conseguir donde yo tengo mi señal. Así que me mandó al señor para acá, y resulta que no hay, aquí en la casa, en el techo, no coge la señal, la que él tiene. Entonces tenía que poner la antena en su techo. Entonces el doctor dijo, ponga lo que usted quiera en el techo de la casa. Y entonces después que hicieron toda la instalación, el doctor dijo, mire, le dijo al muchacho, dijo, póngale al padre todo lo que necesita, que yo corro con eso. Así que de 10 ¿Puso megas. Neptuno? ¿Perdón? No, preguntándole, ¿puso Neptuno? No, el servicio. Sí. No, es TSS. Okay. TS Network. Entonces, pues me dio 50 megas. De 10 megas, que era lo que yo iba a comprar, me dieron 50 megas. La providencia de Dios. La providencia de Dios. Y el doctor, pues, se va a encargar de la factura. Existen unos devices, a lo mejor le puedo enviar a la hermana Arlene, que ayudan a recoger la señal y a expandirla cuando estás transmitiendo desde un segundo piso. En donde está la parroquia como tal, al ser en el piso de abajo y haber tanto concreto, eso va a limitar, y que la señal que esté abajo no es la misma que tiene la antena. Pero se pueden instalar unos expansores para que amplifiquen, unos amplificadores, perdóname, que amplifiquen la señal, tanto la de bajar información como la de subir data. Y le puedo, o no sé si hay hermanos que sean más diestros en el tema, que lo puedan explicar mejor, perdonando mi ignorancia, pero pudieran ayudar a que tengamos una señal más fuerte. En ocasiones acá se interrumpía o se frizaba, y hubo pedazos de información, nada muy grande, pedazos de máximo 5 segundos, donde yo no llegaba a escuchar nada. Verifiqué mi internet a ver si era mi recepción, pero la recepción era 5G, así que yo, pues entonces en la transmisión yo creo que puede haber sido el problema. No sé si a alguien le haya pasado, pero por lo menos fue mi experiencia.
Pero ¿tú te refieres, Luis, a la de hoy, a nuestra reunión de ahora o a alguna? Sí, a la de ahora, no, a la de ahora. No, en ningún momento se interrumpió, en ningún momento. En un total de 3 o 4 ocasiones hubo un lapso de 3 a 5 segundos. Pero se puede interrumpir alguna otra de los que están conectados, pero mi conexión, cuando yo estuve hablando, ¿se interrumpió o fue cuando otra persona estaba hablando? No, cuando estabas hablando. Y era, o sea, que es en el subir la data, que el subir la data es más lento que el bajarla. Sí. No, subiendo, yo tengo también 50. Tengo 50 subiendo y 50 bajando. Esa es la nueva, ¿verdad? Así por eso estoy evaluando con ustedes y ver cómo ponemos esto en marcha, pero sí necesito a un experto, porque los que vinieron a instalar, pienso que no hicieron la instalación debida, pero sí, yo fui ahora y hay que configurar el sistema que tenemos de repartición de Internet, que sí lo tenemos ya, Luis, gracias, pero sí ya no previmos eso y colocamos unos platos que difunden toda la señal por arriba y abajo. Entonces, pero necesitamos que eso esté bien combinado y tal vez ahí es donde necesitamos al técnico. Gracias, lo voy a hacer. Fray Aníbal, disculpe, pero me hicieron una pregunta, si el caso de las oblatas, si el medio hábito de las oblatas va a ser un poco más largo del de los varones, o van a ser todos iguales. No, la el de las mujeres. Sí, la oblata puede ser el hábito completo, como es la mujer. Okay. Normal, hasta abajo de las rodillas. También pueden usar el medio hábito, las señoras. De ahí, según donde ellas se desenvuelven, ¿verdad? Que les permita usar o el hábito completo o el medio hábito para usarlo siempre. Bueno, hermanitos, si no hay más, entonces terminamos dándoles la bendición. Padre, quiero hacer un comentario y es que sí. Durante la reunión han estado queriendo entrar personas después de la media hora, más de la media hora. Yo no los he dejado entrar porque si no me interrumpen la reunión. Así que es bien importante que si ya ha pasado media hora, por lo menos los primeros 15 minutos, pues vamos a seguir dejando entrar personas, ¿verdad? Porque esto es buenas prácticas, buenas maneras que tenemos que tener. Si queremos hacer este proceso, pues tenemos que ser puntuales. Si hay alguna situación, ¿verdad?, que usted no pueda entrar a tiempo, pues entonces me lo deja saber para yo estar pendiente. Personas que se les cayó y yo las dejé entrar porque estaban adentro, pero las personas nuevas, pues no las dejé entrar porque entonces se activa el micrófono, lo tengo que estar apagando porque entonces se interrumpe la grabación. Así que es bien importante que tengamos esto en cuenta. Yo voy a poner la grabación en cuanto pueda tenerla disponible para aquellos que no pudieron entrar. Pero ahora mismo tengo una persona esperando hace 5 minutos que trató de entrar y ya estamos terminando la reunión. Bien, valga esto para la próxima vez. Tenemos que ser puntuales, por eso yo les dije que por lo menos 15 minutos antes empezaran a entrar, porque estamos grabando, entonces cada vez que uno entra hay esta situación. Entonces, si no puede entrar, sepa que va a estar la grabación en YouTube y después la ve. Pero no es bueno interrumpir la reunión cuando ya empezó. Bueno, para el beneficio de todos, obviamente. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva a ustedes su mirada y les conceda la paz. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios les cuide. Le damos la bienvenida a los nuevos que hicieron solicitud. Por lo menos yo envié a 2 personas durante la semana y enviaron la solicitud, así que en la semana también le enviaremos la respuesta de la solicitud y los mencionaremos ya en la próxima reunión.
pero ya se me hizo difícil poder juntar a los nuevos que solicitaron ser parte del eremitorio. ¿Cuántos se integraron hoy? La reunión tenemos ahora mismo 26 personas, pero sé que hubo unas solicitudes adicionales en la semana. Tengo que hacerle una revisión a la lista original y entiendo que Nirma se unió, no tengo su solicitud, que entonces habría que añadirla a la lista. Ok, bien. Pero ya son casi como 50 personas. Sí, muy bien. Pues Dios les cuide. Feliz tarde, buen provecho y pase bien para todos. Amén. Gracias. Bien.